acompañarnos a la presentación del informe 2022 del Observatorio de la Actividad de la Justicia, que es un estudio de interés que llevamos 15 años realizando, no solo para las autoridades públicas y la comunidad jurídica, sino también y sobre todo para las empresas y la ciudadanía en general, que son las que reciben el principal impacto del buen o mal funcionamiento de nuestros tribunales, de su eficacia, de su agilidad y de su acierto a la hora de resolver las controversias que se les plantea. El informe, como saben, recoge con periodicidad anual las reflexiones en torno a la actividad de nuestros tribunales realizadas por un grupo de trabajo excepcional, compuesto por algunos de los mayores expertos de España en el funcionamiento de nuestra Administración de Justicia y en el impacto que ese funcionamiento genera en la economía, la competitividad de las empresas y la sociedad en su conjunto. Junto a los esperados indicadores de la actividad de la justicia obtenidos a través del análisis automatizado de la estadística judicial mediante jurimetría, en esta edición los trabajos del observatorio se han centrado principalmente en dos aspectos. Primero, en anticipar las potenciales consecuencias que tendrá en cada orden jurisdiccional por separado el anteproyecto de ley de eficiencia procesal prevista como tarde para primeros de 2023, probablemente para febrero, con el objetivo de mejorar la operatividad de nuestros órganos judiciales. Y, en segundo lugar, analizar la idoneidad de los denominados medios adecuados de solución de controversias, tales como la mediación o la conciliación, que esta nueva regulación fomenta, mostrando los efectos económicos positivos derivados de la cultura de la conciliación, la reducción de la litigiosidad y el aumento del atractivo de España como destino inversor. Repiten como miembros del observatorio el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pascual del Riquelme, el letrado y economista titulado de Banco de España Eurosistema, Juan Mora Sanguinetti, y la directora de Innovación y Contenidos de la Ley, Cristina Retana. A ellos, en esta edición del informe, se han unido 3 magistrados especialistas que han aportado al trabajo la perspectiva concreta de su respectiva jurisdicción. Así tenemos en el grupo de trabajo del observatorio este año a la magistrada especialista en lo mercantil Amanda Cohen-Benchetrit, el magistrado juez decano de Vigo destinado en la jurisdicción social Germán Serrano Espinosa y el magistrado especialista en lo contencioso administrativo, presidente de esta sala en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Juan Pedro Quintana Carretero. Agradezco en nombre de la Fundación Corporativa de Aranzadi la Ley a los mencionados autores y, por supuesto, al equipo editorial de la Ley, como siempre, que hayan hecho posible con tanta dedicación y excelencia la publicación del informe 2022 del Observatorio de la Actividad de la Justicia, consolidando así un trabajo realmente valioso para el conocimiento y el impulso de nuestra justicia. Confío en que las propuestas de mejora planteadas sean atendidas por los poderes públicos responsables de poner nuestro sistema judicial al servicio de los valores democráticos y de nuestra sociedad, con los recursos, el respeto y el respaldo que este sistema merece. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación del informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia 2022. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño análisis de los principales indicadores, que es el primero de los trabajos que siempre introducimos en el informe del Observatorio de cada año. ¿Cuáles son en concreto los indicadores que podemos analizar? Tenemos 10 indicadores básicos extraídos fundamentalmente de 2 fuentes de información. Una, por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial, la Justicia dato a dato, con los datos completos del año 2021, y, por otro lado, Jurimetría. Jurimetría es una herramienta de analítica jurisprudencial predictiva donde, bueno, pues hacemos un análisis de toda esa información y podemos ver en concreto, bueno, pues un detalle bastante granular. En el informe lo que básicamente analizamos todos los años y extraemos es unos indicadores que nos dan una idea de cuál es, bueno, pues la capacidad resolutiva de los diferentes órganos jurisdiccionales, si hay una problemática a nivel de congestión en todos los tribunales, a nivel de litigiosidad en comparación con la población de cada uno de ellos, o un dato tan interesante como pueda ser la duración media de los procesos en una jurisdicción o en otra.
así como las cargas de trabajo que pueden tener los jueces y magistrados en las diferentes jurisdicciones y en los diferentes órganos jurisdiccionales. Vamos a pasar brevemente a ir viendo un poco cuál ha sido esta tendencia y la evolución comparativa con los años anteriores en relación a estos principales indicadores. Realmente estamos ante un año, el 2021, que nos permite volver un poco a la normalidad, ¿no? Después de un año que tuvimos pues todo el periodo de pandemia, el confinamiento y, por supuesto, la suspensión de los plazos procesales durante un periodo que hizo que realmente, y lo vimos el año pasado en nuestro análisis, hizo que hubiera pues una serie de desviaciones, ¿no?, en los principales indicadores y una problemática, ¿no?, que al principio también vimos que generaba bastante preocupación y que, bueno, pues vimos que al final se fue resolviendo de una manera, bueno, pues encauzándose. Este año lo que vamos a ver es ya una vuelta a la normalidad de algunos de esos indicadores, ¿vale? Y una tendencia, por supuesto, lógica de incremento, ¿no?, de volumen de actividad, precisamente como consecuencia de que estamos volviendo a una normalidad que todavía no está igual que lo que podíamos ver en los indicadores del año 2019, anterior al 2019, pero que, bueno, pues vamos viendo ya que la tendencia va evolucionando en positivo en la mayor parte de esos indicadores. Hay un incremento del número de asuntos con respecto al año anterior entre un 11 y un 17% en función de la jurisdicción que analicemos, y también un incremento del número de sentencias dictadas en un 30%, que es un dato bastante interesante. Y un dato yo creo que también nos preocupa, que es la duración media de los procesos, pues en todas las jurisdicciones, excepto en la jurisdicción social, como veremos, hay una mejora sustancial de una serie de meses si analizamos cada uno de los diferentes tribunales e instancias judiciales. Pasando ya al primero de los indicadores, que es la tasa de resolución, es decir, cuál es la capacidad que tiene un órgano jurisdiccional para resolver considerando todos los asuntos que se inician y los asuntos que no se pueden resolver en un año natural, pero que también se juntan con aquellos que sí que son resueltos. Este es un indicador que ha mejorado, ha ascendido esta tasa de resolución. En el año 2020 tuvimos una tasa de un 0,95 y este año el resultado del análisis del observatorio es que hemos estado en una tasa de un 1,02. Es decir, se resuelven más asuntos que los que realmente ingresan. En todos hay un 21% más de asuntos en general, en todas las jurisdicciones, y hay un 13% más de asuntos que se inician, que se ingresan en las jurisdicciones. Y todas las jurisdicciones tienen un valor positivo superior a 1. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las mejores tasas? Pues en concreto lo vemos a la derecha, tenemos algunos gráficos y tenemos mejores tasas de resolución en la jurisdicción contenciosa administrativa y en la jurisdicción social. Pero en todos los casos, en el gráfico inferior derecho, podemos ver la comparativa entre el año 2020 y el año 2021 y en todos los casos se han mejorado estas tasas de resolución en todas las jurisdicciones. Este sería el primero de los indicadores. El segundo de los indicadores analizados es la tasa de congestión. En este caso se analizan pues todo el volumen de asuntos que tienen que tramitarse por cada órgano jurisdiccional, tanto los que se inician como los que están pendientes de años anteriores pero siguen en curso, como los verdaderamente resueltos en el año en curso. Aquí tenemos una disminución de la tasa de congestión, lo cual también es un indicador que va evolucionando positivamente. Teníamos en 2020 1,83 de tasa de congestión en todas las jurisdicciones y estamos ya en una mejora que representa el 1,66. Es verdad que hay un descenso de un 4% del número de asuntos pendientes, que precisamente se refleja tanto en la tasa anterior de resolución como en esta de congestión, y en total ha habido 6.300.000 sentencias y resoluciones y asuntos resueltos en el año. Como decíamos, el incremento en número de sentencias es de un 30% en conjunto, o sea, estamos hablando de un incremento sustancial. Y vemos lo mismo, la comparativa entre el año anterior y el año que estamos analizando en este observatorio, y es que ha habido una tendencia positiva y de reducción de la congestión en todas las jurisdicciones.
Pasando al siguiente de los indicadores, que yo creo que es de los indicadores, bueno, pues que nos da también, nos refleja un poco también la preocupación desde un punto de vista de las partes, ¿no?, que litigan, que es la duración media de un proceso. Bueno, en este indicador también podemos ver que ha habido una mejora. En 2020 vimos que la duración media de cualquiera de los procesos que se tramitan en todas las jurisdicciones era de 9,5 meses. Estamos ahora mismo en una tasa, en una duración media de 8,8, la media de todas las jurisdicciones, con lo cual bueno, pues tenemos 7 meses de mejora en sumando todas las jurisdicciones, yo creo que es un dato bastante relevante. Es cierto que no estamos todavía en valores como los que podíamos tener anteriores a la pandemia. Vemos ahí la curva evolutiva, lo pueden ver en el gráfico en la parte inferior derecha, donde vemos que, bueno, pues todavía habíamos tenido un incremento en la duración media y estamos ya en una fase de reducción. Con excepción, como decíamos, de la jurisdicción social, donde realmente no ha sido posible ese cambio de tendencia, esa duración media es superior en 2021 que lo que fue en 2020. En el resto de jurisdicciones sí que es verdad que la evolución ha sido positiva y en algunos casos, sobre todo, destaca fundamentalmente la jurisdicción contenciosa administrativa, la mejora también, bueno, pues ha sido bastante relevante en este ámbito. Si vemos un poco en el ámbito de duración media, cuál es, vamos a volver al gráfico que es el del mapa, para ver un poco cómo se puede reflejar esa duración media a nivel territorial, a nivel geográfico, porque no es lo mismo la duración media, estamos viendo indicadores a nivel general y global por cada una de las jurisdicciones, pero es cierto que, bueno, pues la evolución es diferente, ¿no?, en las diferentes comunidades autónomas. El color más oscuro, azul más oscuro, representa mayor duración media y el color más tenue, más claro, representa menor duración media. Entonces podemos ver, bueno, pues en el mapa de la península ibérica y de las islas tenemos pues mayor duración con respecto a unas comunidades u otras. La tasa de dependencia, otro de los indicadores que analizamos en el observatorio. Aquí estamos viendo realmente pues cuáles son las proporciones, ¿no?, la comparativa entre asuntos pendientes de resolver frente a los asuntos que realmente se resuelven y se tramitan, para ver un poco cuál es la evolución. Aquí también hemos visto y hemos llegado al análisis de que ha habido una mejora frente al año 2020. Estábamos en una tasa de dependencia de 0,85 y ahora estamos en una tasa de dependencia de 0,66. Normalmente muchas de estas tasas van relacionadas. Si mejoro en la congestión, si mejoro en la tasa de resolución, pues la tasa de dependencia, que son los asuntos que están pendientes, también normalmente van concatenadas y mejoran. Es cierto que ha habido una mejora en todas las jurisdicciones. Vemos también en el gráfico cuál ha sido la tendencia y vemos sobre todo pues ese pico que tuvimos en 2020, cómo estamos, bueno, pues volviendo a valores anteriores y podemos ver pues en los últimos 10 años cuál ha sido la tendencia de esta tasa. Vamos ya a un indicador bastante interesante que es la carga de trabajo y que nos preocupa mucho, sobre todo en ciertas jurisdicciones. La carga de trabajo, que es el número, el indicador de las sentencias por juez, ha tenido un aumento de un 29%. Es decir, en 2020 teníamos un indicador que nos decía que las sentencias por juez eran 240 resoluciones. Estamos ahora en 310. Es un dato, yo creo, bastante relevante y yo creo que en cierto modo preocupante. Ha habido un incremento diferente en las distintas jurisdicciones, pero estamos hablando que tanto en social como penal el incremento ha sido de un 32%. Es verdad que ha habido un incremento en total de un 30%, ¿no?, del número de resoluciones judiciales, de sentencias dictadas, como hemos visto, también como consecuencia de la comparativa, ¿no?, con el año anterior, que tuvimos esa suspensión de los plazos procesales durante un periodo y que impidió tener pues, ese volumen, ¿no?, de resoluciones judiciales. Pero es cierto que tenemos incrementos del 32
en penal y en social, del 30% en la jurisdicción civil y algo menor del 11% en contencioso administrativo. Y vemos en el gráfico que pueden ver en la parte derecha de la presentación, donde en función de las diferentes jurisdicciones, donde tenemos mayor número de sentencias por juez en una jurisdicción u otra. En realidad, la número 1, como era ya también en años anteriores, es la jurisdicción social, que está por encima de esa media de 310 y llega al número de 397 resoluciones, sentencias por juez. Le sigue la jurisdicción civil con 266, después la jurisdicción contenciosa administrativa con 278 y finalmente la jurisdicción penal con 196. Estos son los principales indicadores del informe. Aquí hay un resumen de todos los indicadores que hemos visto hasta ahora y de algunos más que pueden, descargándose el informe en la URL, la web que aparece ahí en pantalla, y que también dispondrán de la información que les enviarán en la conclusión de esta presentación por correo, pueden descargarse el informe. Ahí pueden analizar muchos más indicadores y el detalle de todo ello. Y, por supuesto, también quiero recomendar el análisis detallado y granular que se puede hacer con la plataforma Jurimetría de Analítica Jurisprudencial Predictiva, donde no solo pueden ver los indicadores a nivel global, a nivel de jurisdicción, sino que se puede ver, pues bajar y ir analizando qué ha ocurrido en cada una de las comunidades autónomas, incluso a nivel de partidos judiciales, podemos verlo a nivel de un órgano concreto jurisdiccional, un juzgado de primera instancia, un juzgado de lo social, podemos ver cómo evolucionan estos indicadores y cuál es la actividad concreta. Entonces, recomiendo también, bueno, pues todo ese análisis detallado de todos los informes, tanto en el propio informe del observatorio que se pueden descargar como en la plataforma Jurimetría. Y le doy la palabra a mi compañero de mesa, Miguel Pascual de Riquelme, que nos va a contar, yo creo, el interesante análisis que se ha hecho este año en el informe. Pues muchísimas gracias, Cristina. Si te parece, yo organizaré mi intervención contextualizando primero, digamos, las coordenadas en las que surge la Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de la Justicia, para hacer luego una visión siquiera panorámica de cuáles son las principales pautas de esa ley, y aterrizando finalmente en una explicación de cuál es la publicación, casi diría yo la aplicación que hemos preparado para hacer más fácil la digestión de una ley que no deja de ser ardua en su lectura, y yo creo que para el operador jurídico será un instrumento muy, muy interesante. Comenzando por ese principio que anticipaba, quiero recordar que el informe del año pasado lo finalizábamos haciendo referencia a 5 prioridades, a 5 necesidades básicas del sistema legal y judicial, que eran a su vez 5 prioridades para la reforma. Las cito solo telegráficamente. Hablábamos entonces, la primera era la necesidad de revisar el modelo de despliegue en el territorio de la justicia. La segunda era modificar el diseño, la estructura, la organización y el funcionamiento interno de los juzgados y tribunales. Como tercera prioridad señalábamos la necesidad de una revisión integral de las leyes procesales para hacerlas más eficientes, con trámites menos sobrecargados. La cuarta, tratar de revertir el paradigma de judicialización masiva que existe en nuestra sociedad y tratar de dar un impulso a los medios alternos, adecuados de resolución de conflictos. Y como última prioridad, la necesidad de afrontar y pasar a la justicia a la sistemática o a la revolución tecnológica en marcha en todos los ámbitos de nuestra realidad y de nuestra sociedad. Pues bien, sobre esas 5, partiendo de esas 5 prioridades, las buenas noticias son que ya tenemos 3 leyes en trámite parlamentario que inciden directamente y abordan todas y cada una de esas 5 prioridades. Esas 3 leyes que ya están en sede parlamentaria, como digo, son las llamadas 3 leyes de eficiencia
eficiencia organizativa, eficiencia digital y eficiencia procesal. La segunda buena noticia es que esas tres leyes se enmarcan dentro de una planificación estratégica más amplia, más sistémica. Es la Agenda 2030 que el Ministerio de Justicia puso en marcha hace ya 2 años y que son un extraordinario, yo creo que muy loable esfuerzo de planificación en un país y en un sector, justicia, en el que la planificación no es precisamente algo que acostumbremos a hacer. Recuerdo desde el Libro Blanco de la Justicia, ya hace unos 6 o 7 años, otro esfuerzo de planificación. Este probablemente es uno de los más importantes. Pero hasta aquí las buenas noticias, también las hay malas. La mala es que esa Agenda 2030 no se inserta en un pacto de Estado, en un consenso generalizado acerca de las reformas que deben afrontarse, que deben llevarse a cabo en el sistema judicial español y, por tanto, corremos el riesgo de que sea esta Agenda 2030 y los proyectos que la acompañan, entre ellos estas tres leyes de eficiencia, solamente un proyecto de legislatura y no tengan una continuidad en futuras legislaturas. Esta sería, por así decirlo, el debe en este esfuerzo de planificación al medio y al largo plazo, que se puede solventar porque la posibilidad de pactos es siempre posible una vez que se dan las voluntades políticas, aunque precisamente creo que no estamos en los mejores tiempos de manifestación de esas voluntades de consenso. Y la segunda mala noticia es que de esas tres leyes de eficiencia, solo una puede ser abordada y se consuma con su mera aprobación, precisamente la que nos ocupa, la Ley de Eficiencia Procesal, porque las otras dos, la Ley de Eficiencia Organizativa y la Ley de Eficiencia Digital, van a necesitar, más allá de su mera aprobación en el Parlamento y de su publicación en el BOE, de un extraordinario esfuerzo adicional de políticas de desarrollo de esas previsiones legales. Creo que si vemos muy someramente qué pasa con estas dos leyes y luego afrontamos la Ley de Eficiencia Procesal, se entenderá bien lo que digo y la mala noticia o la tarea pendiente. Por lo que a la Ley de Eficiencia Organizativa se refiere, en el texto que ahora mismo, ya digo, está en sede parlamentaria, pues se afrontan extraordinarias reformas que necesita nuestro sistema judicial. Por un lado, se revisa toda la organización interna de los juzgados y de las oficinas judiciales con la implantación, sobre todo, de los tribunales de instancia. Y se reformula el modelo de nueva oficina judicial que, a pesar de su nombre, pues ya no es tan nueva. Toda una modificación en la que aparece una nueva instancia, la SUTRAM, que vienen a ser una condensación del antiguo SCOP más UPAD. Y finalmente también esta ley afronta la reconversión de los actuales juzgados de paz en terminales diseminadas a lo largo de todo el territorio nacional de la organización judicial. Estos importantísimos cambios y muy necesitados cambios en la organización que patrocina esta ley de eficiencia, sin embargo, yo creo que la mera mención de los propios proyectos evidencia las dificultades enormes que significa su implantación y, por tanto, los esfuerzos también enormes que será necesario realizar para que efectivamente esas proyecciones se conviertan en realidad, como sería el deseo de todos. Otro tanto ocurre con la Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia. Lo que esta ley, también en tramitación parlamentaria, es establecer el marco jurídico que va a facilitar y va a promover la digitalización de la justicia y va a regular toda una panoplia enorme de servicios digitales accesibles a la ciudadanía. También va a dar es su intención dar seguridad jurídica en el ámbito digital y establece un cambio también de paradigma de todos estos sistemas digitales a través de la llamada orientación al dato para la explotación adecuada de toda esa información. La verdad que se trata de un reto también extraordinario, también destinado a cubrir una necesidad insoslayable de la Administración de Justicia, pero que también,
como puede verse nada más que enunciando esos proyectos, requerirá de toda una serie de políticas de desarrollo que, bueno, comprometen la eficacia, al menos inmediata, de estas previsiones legales. En cualquier caso, bueno, bienvenidas sean estas reformas porque por algún lado hay que empezar y que el que estén ya en sede parlamentaria y en una previsible publicación en el Boletín Oficial del Estado, pues es sin duda un primer paso para que luego puedan darse los siguientes y necesarios pasos de su implementación. Y con ello llegamos a la tercera de las leyes de eficiencia, la llamada Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, precisamente por su avanzada tramitación parlamentaria y porque esta sí no requiere de políticas de desarrollo, sino que sus efectos se consuman con su mera publicación en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, con la adaptación de nuestras leyes procesales en la forma que se establece, pues fue identificada precisamente para ser objeto de atención prioritaria en este estudio, en el estudio de este año. Bueno, respecto de esta ley de eficiencia procesal, lo primero que cabría decir es algo realmente curioso, y es que yo creo, al menos a mí la memoria no me alcanza a identificar un proceso participativo, tanto en lo formal como en lo informal, tan amplio como el que se ha producido en relación a los contenidos luego asumidos por esta ley de eficiencia procesal. Vengan conmigo en un ejercicio de memoria a los primeros meses de la pandemia, allá por el último semestre del año 2020, y recordarán seguramente las iniciativas que se adoptaron por prácticamente todas las instancias institucionales, profesionales y corporativas del ámbito jurídico, académicas también. Recuerdo también las editoriales haciendo un extraordinario esfuerzo de propagación de ideas, de enorme lluvia de ideas acerca de qué propuestas podían afrontar algo que en ese momento nos pareció un auténtico peligro. Hablamos del tsunami en su día de que probablemente se iba a producir a raíz de la paralización que la justicia estaba en ese momento experimentando por la pandemia, y también la paralización. Me acuerdo en aquellos días, y me corregirá Juan, estábamos, me parece que en torno a una pérdida del 11% del Producto Interior Bruto, y que pues afrontaban ya o anticipaba ya pues una crisis económica tremenda que iba a generar una enorme litigiosidad, y por tanto, por primera vez en mucho tiempo, se hizo ese extraordinario esfuerzo de ideas que respondía también a algo que también era novedoso, y es que por primera vez, más allá de ámbitos muy iniciados, se vio en la justicia como lo que siempre ha sido y nunca se le ha identificado, un decisivo factor económico para el progreso económico y social de nuestra sociedad, para atraer inversiones y para el estado del bienestar. Claro que sí. No quisiera caer en un exceso de economicismo. Claro que sí, que la justicia es antes que nada un instrumento al servicio de la cohesión y de la pacificación social. Es también, sin duda y sobre todo, garantía de nuestros derechos y libertades. Es un mecanismo de corrección de inequidades y un presupuesto del estado del bienestar. Pero es también un factor económico. Y, bueno, Juan Mora Sanguinetti lo ha dicho muchas y reiteradas veces y con palabras inigualables. La justicia, el mal funcionamiento de la justicia presenta también una factura económica que es necesario tener en cuenta, y es el presupuesto de muchas cosas para que nuestra economía, para que nuestra sociedad, nuestras empresas funcionen bien, el mercado laboral, de trabajo, etcétera. Pues bien, en esa coyuntura que les he descrito, pues el Ministerio de Justicia tomó todas aquellas iniciativas, todas aquellas enorme, catarata de sugerencias y de ideas acerca de qué cosas había que hacer para poner a la justicia en mejores condiciones para afrontar ese tsunami, que por cierto luego se convirtió solo en una ligera marea alta.
Pero en aquel momento sí nos pareció que iba a ser así y el Ministerio, recogiendo ese proceso de participación informal, inició ya el proceso de participación formal propio de la redacción de un anteproyecto de ley que finalmente pues, se ha materializado en este proyecto de ley que hoy está en sede parlamentaria y que yo creo que recoge bien muchas, no todas, pero muchas de las iniciativas y propuestas que se hicieron en aquel momento. En total son 248 medidas del ámbito procesal que sin duda pues, contribuirán a lo que es el objetivo fundamental, reducir la carga operacional de los juzgados y tribunales, entre otras cosas. Bueno, ¿cuál es el estado actual de tramitación? Porque estamos diciendo que está en sede parlamentaria, pero esto no garantiza ni asegura nada. Bueno, yo hice ayer una gestión informal con algún diputado y algún senador que conozco y les pregunté sobre cuál era la última hora acerca de la tramitación parlamentaria y bueno, me confirmaron que está ahora mismo en el Congreso, que acaba de terminar el plazo, el periodo de enmiendas y que ahora debe ir a comisión para su dictamen. Tras lo cual irá al Pleno y solo entonces, yo creo que el más optimista de los consultados me hablaba del mes de febrero, había opciones más pesimistas, iría al Senado para allí culminar la tramitación parlamentaria. Bueno, sea como fuera, sea que sean las fechas finales de aprobación de la ley, no se detectan en principio graves disidencias en lo que a la necesidad de aprobación de esta ley con toda su batería de medidas de agilización procesal. Otra cosa es que, bueno, en el camino se queden o se cambien algunas de las que están en el proyecto. Pero en cualquier caso, bueno, estamos en ese proceso. Necesariamente con brevedad, porque afrontar en estos pocos minutos una descripción, en fin, muy específica, muy detallada de estas 248 medidas sería absolutamente imposible. Y por lo tanto, pues me limitaré siquiera a hacer alguna mención primera a cuáles son los fines confesados de la ley, ¿no? Para ello, acudiendo a su exposición de motivos, nos da pistas muy claras acerca de qué es lo que con esta ley y sus 248 medidas se pretende. Pueden sintetizarse en seis objetivos, 6 finalidades. Una es la reducción de la litigiosidad o al menos el control de la litigiosidad. La otra es conseguir una mayor eficiencia en la operativa de los juzgados y tribunales. También conseguir a través de muchas modificaciones puntuales de las leyes procesales una agilización procesal evidente. Al mismo tiempo, fortalecer algunas garantías sin que esa agilización suponga, nunca es el objetivo de la reforma, una merma de estas garantías. Y luego contribuir también de alguna medida o en alguna medida a la mayor cohesión social y a una mayor confianza y legitimidad de la actuación de juzgados y tribunales. Bueno, en esos fines, como digo, luego se desagregan, se materializan en esa larga batería de medidas en las que, pues, a modo de resumen, ni siquiera resumen, como casi con carácter anecdótico o puntual, pues diré que hay algunas que van dirigidas efectivamente a aligerar trámites, pues con carácter general en todas las jurisdicciones menos en la penal, el dictado de sentencias orales, aunque no exime a los jueces del dictado posterior de la sentencia o del redactado en escrito de la sentencia. En el ámbito penal se establecen muy interesantes medidas como una audiencia preliminar al juicio en búsqueda de la conformidad, algo que está ya en la práctica de muchos tribunales, o la reordenación de toda la fase de ejecutoria concentrándola en un primer traslado a todas las partes para dejar definida desde el principio todas las modalidades de ejecución de las penas y otras medidas adoptadas. En el ámbito civil, muy interesante la modificación de la cuantía del juicio verbal, que se eleva a 15.000 euros. En el ámbito social, medidas muy insistentes para conseguir la acumulación de acciones y procesos y también tratar de recuperar y dar la eficacia que hasta ahora no ha tenido al proceso monitorio laboral. También en el ámbito contencioso, en esa misma línea de agilización procesal, pues la limitación de las posibilidades de realizar vistas orales en procedimiento abreviado.
Otras medidas van dirigidas al control y reducción de la litigiosidad y aquí, bueno, inciden de manera muy decisiva la extensión al ámbito de las jurisdicciones civil y laboral de medidas que ya existían, no con demasiado éxito en el ámbito de lo contencioso administrativo, como son el pleito testigo y la extensión de efectos. Se introducen también una cuarta línea o grupo de medidas destinadas a manejar o mejorar la accesibilidad con cierta orientación al ciudadano o al usuario de la justicia y así pues se trata de evitar la comparecencia, la presencia de ciudadanos en las actuaciones judiciales, en las vistas, a través del uso masivo de la videoconferencia y de una nueva herramienta, el eVid, que permite la autentificación de quién es el interviniente en remoto. También medidas para mejorar la atención a las víctimas y evitar la victimización secundaria y la utilización también masiva de medios electrónicos, tanto de gestión procesal como de comunicación. Y finalmente, una mención específica a una de las quizá estrellas del proyecto de ley de eficiencia procesal, cuál es el fomento de los medios adecuados de resolución de conflictos. Bueno, efectivamente, la ley confiesa, el proyecto de ley confiesa integrarse, así lo dice en su exposición de motivos, en la línea de la llamada justicia deliberativa. Es aquella que si bien insiste o parte de que la potestad jurisdiccional corresponde única y exclusivamente a los juzgados y tribunales, sin embargo la justicia no es solo administración de justicia ni es solo justicia contenciosa, de forma que pertenece a toda la sociedad civil y toda la sociedad civil debe sentirse corresponsabilizada en la solución de conflictos. Se establece, por tanto, y esto es una extraordinaria novedad en nuestro derecho, un requisito de procedibilidad prácticamente en todos los asuntos de la jurisdicción civil, hay excepciones y no en otras jurisdicciones, como es la necesidad de acreditar el haber iniciado o seguido una negociación previa a través de alguno de los distintos mecanismos, mediación, conciliación, opinión neutral de un experto, oferta vinculante confidencial, negociación directa o cualquier otra actividad negociadora que permita acreditar que las partes han estado en contacto y han intentado una solución amistosa a su conflicto. Mi compañero Juan Mora Sanguinetti hablará de los riesgos siempre ciertos de burocratización, de hacer de esta negociación previa un requisito más sin eficacia real. No obstante, la ley de eficiencia procesal ha introducido algunos elementos o factores adicionales que yo estimo muy interesantes por lo sutiles y que yo creo que son aquellos en los que va a estar la clave del éxito o fracaso de esta medida, de este requisito de procedibilidad. Fundamentalmente están no tanto en la decisión que el juez tome a la hora de imponer o no costas procesales, el momento primero en el que sí que podrá tener en cuenta la participación o no de una de las partes en esa primera fase prejudicial negociadora, sino, y yo creo que aquí está la sutileza y donde puede estar la clave del éxito de este mecanismo, es en la posibilidad de abrir, por la parte que haya sido condenada en costas, un incidente, un trámite posterior a sentencia en el que solicite e inste del tribunal que se le exonere o modere porcentualmente las costas que le han sido impuestas. Y ello atendiendo y presentando solo entonces, porque hasta ese momento está dentro del ámbito de confidencialidad que deben guardar las partes respecto de esa actividad negociadora previa, pero en ese momento ya sí podrán revelar las ofertas que hayan podido transmitirse e intercambiarse directamente ellos o la oferta, no la oferta, sino la propuesta que hubiese hecho un tercero neutral. Porque podrá el juez, a partir de la comparación entre lo dado en sentencia y lo ofertado por la parte que perdió, podrá decidir el juez reducir o exonerar, moderar o exonerar la condena en costas si ambas, la dado en sentencia y lo ofrecido inicialmente, coinciden sustancialmente. Esta es, yo creo que es, digamos, la mina escondida, el arma secreta de esta medida
que puede darle, si las partes finalmente hacen uso inteligente de ella, y yo creo que hay margen para hacer uso, podrán darle cierta importancia real a esta medida. Fue ello junto con la medida de abuso, a la posibilidad de sancionar por haberse detectado abuso del servicio público de la justicia. Y sin más, pasaría ya a hacer una navegación, siquiera somera, por la publicación que hemos preparado, que digo, más allá que una publicación, es casi una aplicación de la ley o relacionada con el proyecto de ley, y que lo que pretende, y se va a ver claro, es tratar de facilitar al operador jurídico, yo creo que esto es su verdadero interés, incluso al ciudadano que quiera aproximarse al proyecto de ley, le va a facilitar la digestión de la siempre muy ardua tarea de entender y comprender un texto redactado precisamente para su tramitación parlamentaria, porque no establece textos consolidados, sino picotea, por así decirlo, en qué párrafos se introducen, qué párrafos se quitan, y la lectura resulta muy difícil. Y por eso hemos pensado que era una buena idea facilitar la tarea de los operadores a través de esta publicación o de esta aplicación o herramienta. Lo que hemos hecho ha sido dividir el estudio de la ley en 6 bloques. El primero de ellos es el relativo precisamente a los medios adecuados de resolución de conflictos, el segundo a la jurisdicción penal, el tercero a la jurisdicción contenciosa, el cuarto a la jurisdicción civil, el quinto a la jurisdicción social y el sexto a las medidas de transformación digital. En estas 6 bloques estaría resumido, digamos, todo el contenido del proyecto de ley. Y para abordar su digestión, lo que hemos hecho ha sido, y me seguirán ahora en la guía, lo que hemos hecho ha sido establecer como 3 distintos niveles de profundización para que el usuario pues profundice tanto como esté en su interés. El primer nivel sería, cada bloque es así, tiene un resumen de novedades, de forma que en un texto más literario, pero breve, se explican cuáles son esas novedades. A eso, esta sería una primera aproximación y el usuario puede quedarse ahí, pero puede profundizar más a través de 2 nuevos escalones que vamos a ver a continuación, pero antes, y para que vean cómo funciona la herramienta, pueden ver que hemos pasado al bloque 2, efectivamente, después de ver el bloque 1 sobre los medios alternos, tenemos la misma metodología de análisis, llegamos a la reforma penal y ahí tienen también pues esa síntesis de lo que es las reformas introducidas en el proyecto en el ámbito penal. Pero ahora pues me vale el ámbito penal para explicar las otras 2, digamos, escalones de profundización. El segundo nivel de conocimiento se puede obtener clicando en ese cuadro que ustedes ven ahí, y ahí pueden llegar a un resumen un poco más intenso en el que, a modo de, llamémoslo, titulares o de forma muy telegráfica, en la columna de la izquierda pueden ver cuáles son las, digamos, las medidas, prácticamente el enunciado de las medidas que se han adoptado. Así que el lector puede, si tiene interés, pues hacer una lectura, digamos, vertical y rápida de cuáles son en cada una de las jurisdicciones las medidas que se han ido estableciendo. Y en esa misma línea, en ese mismo cuadro, puede también, si lo recuperamos, no, en el mismo cuadro anterior, eso es, puede también ver el texto legal que está afectado y también la ubicación, el artículo del proyecto, digamos, donde se contiene esa reforma. En las columnas, en el resto de columnas, las 6 columnas de la derecha, hemos creído que podía ser un ejercicio interesante también para que el lector pueda identificar qué le interesa. Dentro de esos 6 finalidades perseguidas por la ley, a las que antes les había yo comentado, medidas que van a la reducción de la litigiosidad, mayor eficiencia, agilización procesal, fortalecimiento de garantías, cohesión social, confianza o legitimidad, hemos hecho un esfuerzo de identificar a través de una serie de símbolos. 3 estrellas serían máxima incidencia, 2 estrellas mediana
incidencia, una estrella baja incidencia, ninguna estrella, nula incidencia, de forma que el lector puede, el operador jurídico, el ciudadano puede ver cada medida, cómo incide en más o en menos, en la lectura que hemos hecho los autores del trabajo, en cada uno de los fines perseguidos por la ley. Y esta puede ser, digamos, el nivel en el que el usuario decida quedarse, pero puede ser que tenga interés en en llegar más, en que diga, no, entendido, le he hecho una lectura del resumen, he hecho incluso también una lectura detallada de los titulares, pero yo ahora quiero ver cuál es exactamente el texto, cómo queda comparado el texto viejo y el texto nuevo. Y aplicando o clicando, como han podido ver, pues se llega a esta otra tabla en la que aquí sí pueden comparar la antigua, la todavía vigente regulación de cada uno de las medidas o reformas que afronta la ley, y en la columna de la derecha el texto propuesto en el proyecto. De esta manera, bien con carácter global o bien eligiendo aquellos asuntos o medidas que al lector, que al operador le puedan resultar de mayor o menor interés, puede hacer una lectura y una comprensión ahora sí más sencilla de la, ya digo, siempre difícil, por no decir imposible tarea, y lo sabemos quienes hemos tenido que trabajar en este texto, de tratar de entender desde un texto preparado para la tramitación parlamentaria, pues el verdadero alcance de las medidas. Y con esto termino. Creo que son muchísimos los retos que todavía se nos plantean. Hablaba Cristina antes de una normalización tras una extraña fase de la pospandemia, pero todavía está por ver cuánto va a rendir el mercado de la litigiosidad y cuánto va a rendir también la respuesta de los tribunales con o sin esta batería de medidas que ahora se nos ofrecen. Bueno, pues este es el reto y probablemente el objetivo y el trabajo del observatorio de los próximos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. La verdad, yo creo que ha sido un trabajo extraordinario de sintetización, de identificación. Ha sido un trabajo de meses, tengo que decir, y quiero daros la enhorabuena a todo el equipo porque creo que ha sido un trabajo que va a ser muy útil para poder, bueno, pues analizar cuidadosamente y saber las implicaciones que tiene cada una de las 248 medidas de la ley, del proyecto. O sea, que enhorabuena y nada, pasamos la palabra a Juan Mora Sanguinete, que está aquí con nosotros y nos va a dar también su visión, ¿no?, sobre este tema tan relevante, ¿no?, que ha comentado también Juan, cuando quieras. Muchas gracias, Cristina. Lo primero, sin duda, agradecer de nuevo a la Fundación la invitación a participar en el observatorio, tanto con un artículo dentro del observatorio como en esta, sin duda, esta presentación, y repetir el honor de poder colaborar contigo, con Cristina Sancho también, por supuesto, y con Miguel Pascual de Riquelme, que siempre, sin duda, un gran placer poder debatir y además conocer su opinión realmente dentro del terreno, más allá de la analítica que yo pueda realizar desde una posición de investigación que puede ser sin duda complementada de forma muy útil con esa práctica. Bueno, ¿qué es lo que concretamente analizo yo? Bueno, pues vamos a ir al análisis del caso concreto de uno de los detalles que creo que es importante porque es una pieza esencial o motora de la futura ley de eficiencia procesal, que es el paso a la obligatoriedad en el ámbito civil del recurso a la mediación, la conciliación y otros instrumentos que de alguna manera sean capaces de extraer litigación del sistema judicial. De ahí que vengamos a un título un tanto desafiante, que es incentivar u obligar, porque la ley tiende a obligar, incentivar u obligar en cuanto a estos mecanismos alternativos o adecuados de solución de controversias dentro de esta ley de eficiencia procesal, y concretamente hago un análisis económico de la materia. Les indico siempre que yo estoy aquí a título personal, no en representación del Banco de España o del Eurosistema. Y vamos, por tanto, el ámbito de juego en esta cuestión, y de hecho Miguel ha tenido ya la oportunidad de definir
cuál es el ámbito de juego y además dar algún detalle económico, es precisamente la discusión sobre si bueno, pues estos mecanismos alternativos que ya existen van a triunfar bajo esta nueva configuración. La gran novedad para nosotros a nivel de análisis no es la existencia de la conciliación o la mediación, los llamados ADRs en su terminología en inglés, sino más bien el establecimiento de requisito, es decir, que sea necesario utilizar estos mecanismos como paso previo para acceder realmente al conocimiento del conflicto por parte de un juez. Por tanto, tener que necesariamente haber intentado algunos de esos mecanismos, demostrar que se ha intentado. Bien, de hecho, ¿qué es lo que dice la ley? Bueno, pues la ley o el proyecto de ley lo justifica de la siguiente manera, que es realmente muy coherente. España es un país tendente a la litigiosidad y, por tanto, bueno, cabe pensar también en un marco de análisis económico muy en el estilo del, sin duda, del Pacto por la Transformación y la Resiliencia, en la idea de detraer trabajo del sistema por posiblemente los impactos económicos que tenga. Claro, esto nos lleva a un reto analítico y es, ¿realmente la obligatoriedad es el mejor instrumento para lograr lo que se quiere, que es aumentar el uso real de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos o adecuados de resolución de conflictos? Bien, dependerá posiblemente de una cuestión mollar, que es de ahí, por tanto, la discusión con Miguel y con todos, si es, tenemos una cultura determinada en España que facilite el uso de esos mecanismos, aunque realmente queramos obligar a ellos. ¿Hay esa cultura o no de la conciliación y de la mediación? Y, dicho eso, entonces, ¿es mejor obligar o es mejor incentivar? Bueno, pues de esta cuestión vamos a hablar. Pero déjenme primero que analice la justificación de la propia ley para apoyar la obligatoriedad de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que es la justificación es en la ley, pues sin duda, posiblemente el exceso de litigación y de litigiosidad en el caso de España. ¿Qué nos dicen los datos? Y aquí los datos siempre son unos aliados, como lo son en el Observatorio para la Actividad de la Justicia. Bueno, pues empecemos con datos hasta ahora mismo relativamente antiguos, que son antiguos pero relevantes, que es creo que la primera vez que se cuantificó de forma comparada la litigación en España respecto a otros países. ¿Qué sabemos? Bueno, pues sabemos que en la época de la gran recesión, es decir, la recesión que empezó en el año 2008, que ya considerada la gran recesión porque es la conocida como mayor recesión que conocemos en nuestra historia española reciente. ¿Qué conocemos de esa época? Pues que España llegó a ser, según los datos de la OCDE, el tercer o cuarto país más litigioso de toda la OCDE. Ya midamos el nivel de litigación en términos de la riqueza del país, de España, de Francia, de los demás países, o en términos de la población de España. Claro, esto es pues sin duda una reflexión de unas implicaciones enormes, porque estamos diciendo que al menos en momentos de recesión España es un país que puede propiciar enormemente una sobrecarga muy elevada de los órganos judiciales. Dicho eso, y nos quedamos con este dato que creo que es muy relevante para el debate posterior, también hay que reconocer que con datos más actualizados a nivel comparado, que siempre es cuestión de hacer el esfuerzo de compararlos, y no es fácil, que son los datos de la Comisión Europea para Eficacia de la Justicia, sí sabemos que esta altísima litigación se ha normalizado hasta unos niveles comparables con las grandes economías de Europa. Otro elemento, por tanto, de análisis. No estoy diciendo que España estuvo por encima y luego nos hayamos ido un nivel por debajo, no. Hemos estado muy por encima y hemos ido a un nivel comparable al resto de países. Otra pieza de análisis a tener en cuenta. Tercera pieza de análisis, datos estrictamente españoles, como los que se pueden encontrar en el Observatorio de la Actividad de la Justicia o bien directamente en los datos del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos datos anuales y datos también, por supuesto, trimestrales, por ejemplo. ¿Qué podemos saber? Pues un tema que ya estaba, sin duda, introduciendo Miguel, y es, estamos dejando atrás la pandemia. La pandemia posiblemente nos lleve años dejarla atrás a nivel social, a nivel económico de forma completa, pero a nivel judicial estamos empezando a dejar atrás la pandemia. ¿Y qué es lo que observamos ya con datos más recientes que los comparativos del Consejo para la Eficacia de la Justicia? Pues observamos, por ejemplo, que ya el año 2021 es el año que fue más litigioso que en los años más recientes. Hablo de 2021 porque es el último año completo que tenemos, estamos en diciembre, pero si vamos con datos trimestrales que pueden avanzar un poquito más en el año actual, en 2022, encontramos la misma reflexión. España está entrando en territorio de nuevo de alta litigación. Y esto es muy interesante porque viene a confirmar la idea de la primera transparencia. España es un país que por sus características, posiblemente en términos de litigación, en un contexto de inestabilidad genera mucha litigación. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Pues que
el contexto normativo hasta cierto punto anestésico que tuvo lugar durante la pandemia se está perdiendo, que escondía hasta cierto punto la problemática, la conflictividad interior que se estaba produciendo en la sociedad. ¿Qué ocurría durante el momento pleno de la pandemia? Que teníamos, por ejemplo, los ERTEs. Los ERTEs protegían las relaciones laborales de muchísimos trabajadores. Concretamente hablamos de que incluso en 2021 todavía hablábamos de cantidades de 740.000 trabajadores protegidos, entre comillas, por el ERTE. Por tanto, de conflictos que realmente, si se hubieran producido, no llegaban al sistema judicial. Todo esto está desapareciendo, esa protección está desapareciendo. Y además, otra cuestión más, el propio Real Decreto de declaración de la pandemia paralizaba, anestesiaba el funcionamiento del sistema judicial. A nivel analítico, si yo analizo los datos, observo que efectivamente había una bajada litigación, una cierta normalización, todo esto está terminando. Reflexión completa, por tanto, pues entro de hecho a tocar, para terminar la reflexión, una afirmación que ha comentado Miguel ya, y es efectivamente, es que todo esto no es otra cosa que una cierta anestesia de una situación en la cual había una detracción de actividad económica en España por culpa de la pandemia de entre el 10 y el 11%. ¿Qué nos conecta esto? Con la reflexión del inicio. De hecho, la OCDE ya nos lo decía para los países de la OCDE y también otros análisis incluso para países específicos como Japón. Los países que entran en recesión o entran en inestabilidad generan más litigación. Y además, si es España, posiblemente todavía más. Resultado, pues que con todo el respeto por los datos, tenemos que reflexionar que posiblemente tenemos que esperar un aumento de litigación. De ahí, reflexión general, creo que la justificación de intentar ampliar los mecanismos alternativos de solución de controversias, pensando, fundamentando la medida en la alta litigación, es una reflexión adecuada, es una reflexión ajustada al análisis que nos puedan dar los datos y el análisis económico. Luego hablamos sobre si la mejor manera de hacerlo es obligando o no, pero la justificación del proyecto de ley o de la futura ley parece, por tanto, analíticamente adecuada y, por tanto, creo que es apoyable. Dicho eso, un análisis más que añado antes de pasar al debate sobre si obligar o incentivar, que creo que la ley todavía más podría, dada la situación actual, todavía podría dar un paso más. Y es que sabemos a nivel analítico que la alta litigiosidad conlleva de forma clara y contundente a nivel estadístico un aumento de los tiempos de resolución. Estamos destinados a entrar o a caer en la piedra de tener un país con un sistema judicial muy lento. ¿Y eso tiene implicaciones? Sí, y de hecho la ley podría ir más allá todavía a nivel de justificación, porque lo sabemos a nivel analítico. Si entramos en ese problema de tener más litigación, vamos a tener más lentitud, más congestión judicial. Resultado, ejemplos, doy los ejemplos antes de pasar al debate. Solo un punto de congestión judicial genera una pérdida del 0,15 puntos porcentuales en un mercado de alquiler. Madrid pierde 3.400 viviendas en alquiler por cada punto de congestión judicial. Esos son tantos alquileres como todos los estudiantes de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Es decir, la justicia, cuando se vuelve lenta por, entre otros motivos, un exceso de litigación, genera problemas económicos y problemas sociales. Y último ejemplo, igualmente sabemos a nivel analítico, analizando cientos de miles de empresas, que cuando aumentamos un poquito la tasa de congestión, las empresas empiezan a invertir menos. Y los territorios españoles con más congestión tienen empresas que relativamente invierten menos. Y así está reflejado en el análisis del artículo del observatorio, como también en la presentación. Bien, dicho eso, por tanto, estamos todos, diría que más o menos de acuerdo a nivel analítico, que hay que ir por mecanismos que detraigan trabajo del sistema judicial. Es lo razonable. Que llegue al sistema judicial lo que tenga que llevar. Pero seamos razonables, no entremos en una montaña al estilo de lo que ocurrió en la última gran recesión. Dicho eso, entonces, ¿está bien obligar que vayamos a la mediación, obligar a la mediación o la conciliación? ¿Habría que hacer otra cosa? Pues empecemos con algo de derecho comparado y comparamos experiencias. Bueno, hay un primer elemento de análisis que creo que es muy importante a nivel cultural, que define también la cultura española. España ya ha aprobado este tipo de estrategia de obligar. Es decir, hasta el año 84, España, en la jurisdicción civil, tuvo en ese momento pues una estrategia de conciliación obligatoria para poder acceder salvo en el juicio verbal. Y España en el año 84 no lo recuperó después, en el año 84 eliminó este requisito. Primer elemento a tener en cuenta. Eso sí, España también es el mismo país, por ejemplo, que sí tiene este tipo de medidas de forma obligatoria en la jurisdicción social.
Bueno, tenemos dos elementos. Lo eliminó por experiencia en lo civil, lo mantiene como MASC, Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, activo todavía en la jurisdicción civil. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice el derecho comparado? Creo que en esto de derecho comparado, la tentación de compararnos con Inglaterra, no digo el Reino Unido porque hablamos allí de varios sistemas, pero la comparación con Inglaterra es muy tentadora, pero creo que no es del todo justa, porque a nivel judicial, a nivel de cultura jurídica, es otro tipo de cosa. Pero creo que sí es adecuado que nos comparemos con países que tienen una tradición jurídica y judicial mucho más compatible, cercana, entendible para nosotros, como pueden ser países de nuestra familia legal, y concretamente, por ejemplo, el caso de Italia, como país cercano europeo, y un caso todavía más cercano, que es un caso de nuestra familia iberoamericana, que sería el caso del sistema judicial en Perú. ¿Por qué hablo de esos dos ejemplos? Porque Perú ha intentado, y de hecho tiene establecido ahora mismo, una conciliación obligatoria en el ámbito civil para poder acceder a juicio. Bien, nos quedamos con esto, experimento de Perú. Italia, para algunas materias determinadas. Italia tiene una estrategia de obligatoriedad no general como la que plantea el proyecto para España, sino solo para algunas materias. Daños, derechos reales, alquileres, conflictos médicos, por ejemplo. Y es verdad que si sumamos las materias italianas son muchas materias muy interesantes y muy potentes, pero no es esta especie de fuerza o vis de captación completa, casi completa, sé que no es completa, pero casi completa de los conflictos civiles. Bueno, y añado otra pieza más para continuar el debate. ¿Qué nos dice el análisis internacional académico? Bueno, pues recordarán el ya no rechazado, pero apartado proyecto Doing Business del Banco Mundial, que tenía una base académica que fueron los trabajos de Yankov, analizando los sistemas judiciales a nivel internacional. ¿Qué nos decía Yankov? Yankov, como inspirador del Banco Mundial para más de 100 países, dijo, cuidado, cuidado, si la obligatoriedad de la mediación o la conciliación es entendido culturalmente por las partes como un elemento de arancel, de barrera, por tanto, no de convencimiento de que esto es importante, esto básicamente lo único que va a hacer es alargar la problemática, la conflictividad en los países y va a simplemente aumentar los costes de utilización del sistema en general. Y es lo que dijo es, como reflexión general, el Banco Mundial, por inspiración de Yankov, dijo, mejor que no sean obligatorios estos mecanismos, mejor que no. Bueno, doy elementos de análisis, pongo los elementos de análisis encima de la mesa. Por tanto, de todo esto y de esta reflexión, y de la efectividad de que esto haya funcionado en Perú, en Italia, vaya a funcionar en España, o tenga razón o no el Banco Mundial o no, de todo esto, de lo que estamos hablando en realidad, y es, por tanto, el centro de la discusión, es sobre si el país, España en este caso, o Perú, si hablamos de Perú, o de Italia, tienen o no un sustrato cultural, una cultura judicial, pero sobre todo en los letrados, es decir, abogados y procuradores, y también los ciudadanos de aceptación de la conciliación, la mediación u otro tipo de composición que, bueno, pues que ellos consideren que de verdad eso tiene valor, de verdad van a confiar en que eso termine el conflicto, de verdad van a creer que eso es lo que de verdad proporciona valor a la operación o al conflicto. Si no, si ese convencimiento no existe, aunque les obliguemos, siempre van a intentar ir a juicio a pesar de todo, con lo cual iremos al defecto, entre comillas, que comentaba el Banco Mundial, y es pues caer en que hemos metido un arancel. Bueno, pues esto es un poco la discusión. Por cierto, el propio texto del proyecto de ley ya da una cierta preocupación al respecto porque dice que hay que hacer todo lo posible para que esta obligatoriedad no se convierta, no usa la palabra arancel, pero no se convierta básicamente en un mero trámite burocrático. Interesante, interesante. ¿Qué ha ocurrido en Perú? Cuando se aprueba la ley peruana, hablamos ya del año 97, lo que encontramos es pues, que, bueno, pues que existe una circunstancia a nivel de discusión académica en cual se generó una discusión parecida a la nuestra. Y muchos académicos dijeron, no tenemos el sustrato cultural para lograr que la obligatoriedad tenga la efectividad que nosotros queremos. En la siguiente transparencia doy la pista de lo que ha ocurrido después, porque esto es hasta cierto punto con un experimento de la máquina del tiempo, salvando evidentemente las distancias entre España y Perú, con todas sus diferencias. Bueno, empiezo a dar las respuestas entonces. ¿Habría que obligar o que incentivar? Bueno, pues ya he dicho, depende de la cultura y depende de cuáles son las estrategias alternativas a obligar. Tal vez la estrategia alternativa posible pueda ser motivar. Y motivar es incentivar. Y en vez de obligar, introducir como la estrategia italiana general, más allá de obligar como se hace en Italia en algunas materias determinadas, Italia ha ido, en cambio, por
como digo, además de obligar en algunas materias, incentivar con una bonificación fiscal. Esto es plenamente coherente con la teoría económica de las externalidades. Si nosotros como país, como sistema judicial, como abogados, como procuradores, como clientes y ciudadanos, pensamos que es bueno, como sabemos que es bueno por los datos, de traer problemática al sistema judicial y por tanto hay que apoyarlo, esto tiene pinta de lo que se hace cuando tenemos contaminación, por ejemplo, salvando muchas las distancias, y ponemos un impuesto para que se contamine menos. En otras palabras, que no llegue ese exceso al sistema. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, en Italia, no digo castigando, lo que hace Italia es añadir una bonificación fiscal, llamado crédito de imposta, que es lo que hace el Estado italiano, compensa con 500 euros a las partes que han utilizado estos mecanismos de forma exitosa como estrategia. Bueno, pues bien. Vamos a la última transparencia, por tanto. Termino, por tanto, toda la reflexión. ¿Dónde estamos en las estrategias de obligar, incentivar y cómo están el resto de países? Vamos a ver. España, en su normativa, va hacia la obligatoriedad. Como decía España, en el año 84 abandonó la obligatoriedad. Experimento real cultural del caso español. Pero, ¿qué dicen los analistas a día de hoy? Bueno, pues si observamos el análisis de hoy, que España no es el España del año 84, evidentemente, España ha cambiado muchísimo, sin duda enormemente en términos económicos, pero sin duda avance país, es uno de los países posiblemente en los últimos 40 años con mayor éxito internacional a nivel de desarrollo. Claro, España no es el mismo país, ya no es el debate del año 84, los analistas en cambio hoy sí están mezclados en sus opiniones. Hay analistas que siguen manteniendo que estamos en el año 84, en el sentido de decir esto no va a funcionar porque no tenemos el sustrato cultural que apoye que los ciudadanos y los abogados consideren que esto es el fin de un conflicto y no van a dar valor, como siempre, a la resolución judicial. Pero sí tenemos una amplia presencia de académicos, casi la mitad, que opinan que sí, que España ha cambiado y además la obligatoriedad en la ley va a cambiar todavía más la cultura. Veremos. Y veremos si nos comparamos con Perú o no, porque aquí doy la respuesta de lo que pasó en Perú. ¿Qué ocurrió en Perú? En Perú se añadió la obligatoriedad, bien, hubo discusión académica de origen sobre que esto no iba a funcionar y la posición de Perú actualmente está más por la tendencia de quitar, eliminar la obligatoriedad. La discusión actual es dentro del contexto de aprobar un nuevo código procesal civil en Perú y los académicos están ahora mismo más por la labor de intentar salvar en lo más posible los elementos buenos de cambio cultural que ha originado la obligatoriedad, pero sin mantener la obligatoriedad general que ellos originalmente mantuvieron. Bueno, son reflexiones importantes de sistemas cercanos también, incluso, como digo, a nivel cultural. ¿Qué puedo quedarme yo como reflexión? Sin duda no tengo una bola de cristal al respecto de conocer el cambio cultural que vaya a producir la obligatoriedad en el ámbito de conseguir mediación o conciliación, otro tipo de mecanismo. Si les digo algo a nivel de opinión, creo que la estrategia italiana, por ejemplo, es bastante equilibrada. Obligatoriedad en algunas materias, que ahí existe el acuerdo de que posiblemente vaya a funcionar ese tipo de mecanismo obligatorio. Hablamos, por ejemplo, de conflictos médicos, malentendidos en alquileres, malentendidos de derechos reales y otras materias más muy importantes y muy amplias, pero no obligatoriedad general y además añadir un incentivo fiscal, una bonificación fiscal para que en todas las materias haya poco a poco ese aumento de cariño cultural hacia la mediación porque además el Estado italiano te apoya en ello. Les digo una cosa, Italia como país es un país que sí tiene más problemas que España a nivel judicial. El sistema judicial español, y con esto termino, es un sistema que objetivamente a nivel de comparativa internacional no es un sistema que esté objetivamente en situación más lenta que otros países en media a nivel internacional, a pesar de lo que muchas veces escuchamos en charlas informales, pero Italia sí. Italia sí es un país que objetivamente es más lento que el resto de países comparables y que además está tan preocupado por este problema de la lentitud, por ejemplo, originado posiblemente por exceso de litigación, como que tienen aprobada una conocida ley Pinto, que lo que hace es incluso compensar, indemnizar a las partes cuando los procedimientos son demasiado lentos. Y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Siempre grandes reflexiones y nos encanta escucharte. Y la verdad es que yo creo que esa
esa posibilidad, ¿no?, de entre obligar y motivar, al final, bueno, pues yo creo que es efectivamente culturalmente en España, yo creo que nos funciona siempre mucho mejor motivar muchas veces que obligar, ¿no?, empezando por los niños. Bueno, damos ahora entrada pues, a toda la audiencia que ha podido realizar preguntas a través del chat y que nos hayan llegado también al equipo. Cristina Sancho, por favor, Sí. si estás Mira, ahí, nos puedes trasladar. Varias preguntas y algún comentario. Una primera pregunta para Juan Mora Sanguinetti es si respecto a la alta litigiosidad de España en el seno de la Unión Europea se ha tenido en cuenta la alta litigiosidad en Estados Unidos y el análisis que ha hecho de esa alta litigiosidad del Premio Nobel de Economía James Buchanan en su obra Análisis económico de lo político. Bueno, la respuesta es que la comparación con Estados Unidos siempre es problemática. Lo primero porque hablamos de un sistema de cultura jurídica, pero un sistema judicial distinto al nuestro. Les digo una cierta información que creo que puede ser curiosa. Cuando se realizó la primera comparativa internacional, que fue la de la OCDE, en donde fue realmente una comparación a nivel país, tanto en términos de riqueza como en términos de población, por tanto, equilibrada a nivel litigio, y España sale en la primera reflexión de la gran recesión como el tercer o cuarto país del mundo. Si se fijan con gran detalle, en ese gráfico que incluye prácticamente a todos los países de la OCDE, no se incluye a Estados Unidos. Posiblemente la pregunta venga por ahí. Si bien Estados Unidos, evidentemente, es no solo miembro de la OCDE, sino un gran contributor del presupuesto de la OCDE. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no envió los datos. Entonces, bueno, es decir, esto nos da una cierta idea, posiblemente. No quiero entrar en un debate sobre ficción porque no puedo entrar en la ficción, pero evidentemente puede dar el caso que posiblemente Estados Unidos también sufra altos niveles de litigación. Vamos a ver, la litigación, como he dicho, es un tema central a nivel del análisis económico, jurídico y político, y además sabemos a nivel de resultado que tiene unas consecuencias para España, pero para cualquier país del mundo, porque los análisis que yo he mencionado son de España, pero acabo de mencionar análisis para Estados Unidos y para el resto de países en los que, evidentemente, la litigación con colapso judicial genera incluso para todos los países del mundo un primer resultado, que es incluso la pérdida de crédito. Crédito en el sentido en que las familias tengan más dificultades de acceso, por ejemplo, a las hipotecas. Entonces, respuesta general, no quiero entrar en ficción con los datos de Estados Unidos, pero mis reflexiones son extensibles a todo el sistema, también a Estados Unidos. Muchas gracias, Juan. Aquí tenemos también un comentario que dice que el problema es no integrar los ADR, los MASC, como en la denominación de la nueva legislación, en el propio proceso, como una parte del mismo. Dice este oyente que el hacerlo obligatorio como requisito ex ante hace que se vea como un elemento extraño y perjudicial para el acceso a la justicia. No sé qué opináis de este comentario. Bueno, sobre eso, mi opinión es que la mediación, la negociación, la conciliación son por naturaleza prejudiciales o extrajudiciales. Yo creo que el ámbito del consenso entre los directamente implicados en un conflicto, donde más da de sí, es justo antes de cruzar la puerta de los tribunales. Y por lo tanto, yo, dentro de las distintas opciones, soy partidario de fomentar la mediación extrajudicial. Yo creo que es el campo natural de desarrollo de la mediación y otros ADR antes de cruzar el umbral de la puerta de los juzgados. Eso no quita que esas otras o que esos otros medios complementarios, en este caso, de resolución de conflictos, no puedan también ser ofrecidos y gestionados desde las propias sedes judiciales. Porque yo creo que eso también ayuda específicamente para aquellos supuestos en los que o bien no se intentó antes o bien se intentó pero fracasó, pero se dan luego las circunstancias que, bueno, ameritan que haya una derivación a mediación. Nuestro proyecto de ley prevé la creación, el mantenimiento de servicios de mediación intrajudicial. Y de hecho, en algunos territorios, no en todos, ya existen. Es verdad que con una cierta falta de coherencia y de un sistema único y claro acerca de cuál es el tipo de servicios judiciales que se prestan en este ámbito, pero sí existen. Y yo creo que es una hábil combinación entre el fomento de la mediación o negociación, de la solución de conflictos extrajudicial, con mantener las posibilidades de derivación intrajudicial cuando se den.
porque además no siempre se dan en el mismo momento procesal, por así decirlo. La mediación imposible o intentada y fracasada en la fase declarativa no tiene por qué ser un óbice a una mediación en la fase ejecutiva o de ejecución, donde a lo mejor sí es posible llegar a consensos y acuerdos que eviten la continuación del litigio. Así que yo no le dejaría el campo, el monopolio, ni solo a la sociedad civil, ni solo a los juzgados, y creo que una hábil combinación de ambas estrategias, casi ya en este ámbito hablaríamos de tácticas, sería quizá la solución más inteligente. Lo más difícil es, digamos, articular todo esto tanto fuera como dentro de las sedes judiciales. Y esa es, digamos, sí, la tarea pendiente, sin olvidar, como antes hemos comentado varias veces, digamos, el sustrato de fondo, el paisaje de fondo que tiene que ver con la cultura de la solución amistosa de conflictos. Y un poco en la misma línea, bueno, añadiendo algo más aquí, ¿qué oportunidad se ve o qué impacto se ve para el colectivo de los abogados con la potenciación de las medidas alternativas, no alternativas, sino adecuadas de solución de controversias? ¿Creen que abre un nuevo nicho de especialización con esta generalización de las MASC? ¿Y está preparado el colectivo de la abogacía para hacer frente a esa mediación o conciliación masiva? ¿Hará falta formación específica para la abogacía? ¿Puedo yo? Sí, ahora complemento, porque sin duda. Pues, bueno, yo lo primero es que no formo parte del colectivo de abogados y, por tanto, hablar de los demás es siempre arriesgado, ¿no? Pero en mi visión, yo creo que frente a algunas visiones más cortas que ven en la mediación, en la conciliación o en la negociación que patrocina el proyecto una amenaza para el negocio, yo creo que aquí hay nichos clarísimos de mercado y de oportunidad. Por un lado, para todos aquellos profesionales, no solo abogados, que decidan formarse y practicar la mediación o la conciliación o el arbitraje, porque si vamos a ese tipo de sociedad vamos a necesitar profesionales de ese medio, en todos los ámbitos, pero también y muy singularmente en el de la abogacía. Así que hay un primer espacio de trabajo, un primer nicho de mercado. Pero ahora hablo del abogado, digamos, que no va a mediar, sino que simplemente tiene un cliente. Yo vuelvo a pensar que en este punto que lo mismo, que sí, que se abre, si no un nicho de mercado, al menos una opción de más satisfacción del cliente. Yo creo que pasar el trámite judicial a través de todas sus fases, con los altísimos tiempos de respuesta y con el no desdeñable coste, tanto de profesionales como de eventuales costas, eso sin hablar de costes de oportunidad y costes de pérdida de oportunidades, pues hace que cada vez más el letrado que ofrece a su cliente una salida que no pasa por ese largo calvario puede resultar un motivo de fidelización, de satisfacción y fidelización del cliente. No es que la negociación no existiera, porque ha existido siempre, pero ahora vía obligatoriedad, vía otros mecanismos y otras alternativas y vía, como antes citaba, algunas consecuencias todavía más perjudiciales para los que quieren afrontar el proceso, desdeñando las posibilidades de consenso o de negociación previa. Por todas esas razones creo que también para el abogado de parte volver a poner en su abanico de ofertas, que por cierto les corresponde obligatoriamente, conforme a su propio estatuto, el poner de manifiesto a la parte las posibilidades de negociación o de solución amistosa, creo que es una estupenda opción para el cliente y por ello creo que también es una estupenda opción para el abogado. En ese sentido, mi impresión es que nos hará falta ese cambio cultural, pero creo que la dinámica que se va a poner en marcha con el proyecto y especialmente sobre las consecuencias de la obligatoriedad y las consecuencias en costas de los MASC como requisito de procedibilidad, nos van a abrir escenarios nuevos donde el trabajo de los abogados se va a ver incentivado, esta vez sí, para aconsejar a sus clientes esas otras medidas. Estoy plenamente de acuerdo con Miguel, pero me gustaría dar, aparte de las notas que ha dado Miguel, algo que menciono en el artículo incluido en el observatorio y que
que tal vez en la dinámica de la presentación pues no era el momento de comentar, pero creo que en respuesta a la pregunta, como comentó Miguel, creo que sí que tiene algo de interés. Y es que, bueno, estoy de acuerdo, es que la ampliación de los mecanismos alternativos, conciliación, mediación, otros tipos de soluciones alternativas o adecuadas, son sin duda una gran oportunidad para el sector de la abogacía o de los sectores profesionales jurídicos, pero es que añado algo más, es que es una oportunidad clarísima país. Es que tendría que verse como una oportunidad clarísima económica a nivel de competitividad internacional. Y, de hecho, en el artículo menciono un caso y es, usualmente se reconoce a Londres como una plaza de resolución de conflictos de forma extrajudicial, conciliaciones, mediaciones, también es verdad, tal vez muy orientados a temas mercantiles, incluso para conflictos del ámbito que hasta cierto punto nos corresponden de forma más cultural e histórica, que son conflictos que originalmente están verbalizados en lengua española o en lengua portuguesa y terminan en Londres, no terminan en Madrid o en cualquier ciudad española o no terminan en Portugal. La cuestión es que el impulso que podamos dar como país a estos mecanismos también tiene que ser una estrategia país de atraer hacia nuestra plaza aquello que se ha estado yendo a otras plazas que hasta cierto punto culturalmente han sido relativamente ajenas. Y añado una última pieza. Usualmente otras plazas han ganado brillo con información que hasta cierto punto no ha sido del todo la más adecuada o más real, porque sabemos a nivel analítico, cuando vemos los datos, que España es una plaza a nivel de resolución judicial mejor que Londres en general, en media. Y eso nos lo dicen los datos objetivamente. Si además de decir y tirar piedras en nuestro tejado, lo que hacemos es dar información real estadística de que las cosas aquí se pueden hacer mejor, se hacen mejor y además estamos dispuestos como país a impulsar todo un conjunto previo de mecanismos de resolución de controversias que pueden ser atractivos para conflictos, por ejemplo, en nuestra área cultural, pues sin duda es una oportunidad de crecimiento del PIB en el sentido de nuestro sector profesional en España y esto beneficia directamente, pues sin duda los primeros implicados en el beneficio no solo es el país en concreto, sino también los profesionales más relacionados que son aquellos que van a resolver los conflictos de forma extrajudicial. Con esto. Muchas gracias, Juan. Preguntan también qué medios de incentivación, aparte del aplicado en el modelo italiano, serían posibles en nuestro país de incentivación de los ADR, se entiende. Y qué opinan de la información sobre los ADR a la población y apoyada por el sistema judicial. Bueno, de hecho, algún mecanismo de incentivación sí se ha introducido en el propio proyecto de ley que estamos hablando, el de eficiencia procesal, porque de hecho los acuerdos sobre indemnizaciones por daños tanto físicos como psíquicos dados por aseguradoras en fase de ADR están exentos del IRPF. Así que en este caso nuestro proyecto sí ha recogido un mecanismo de incentivación que puede recordar al incentivo italiano, que sin embargo, y porque bueno, tuve la ocasión de participar en el grupo redactor del primer texto, que luego más o menos con algunos matices se incorpora al proyecto, y las consultas que se hicieron desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Economía y de Hacienda que fueron negativas a la posibilidad de introducir un beneficio de ese tipo. Me quedo con el reporte que me hicieron. No sé cuáles fueron, digamos, las otras circunstancias que pudieron existir o no. En cualquier caso, sin duda, todo esto, todas estas medidas de incentivación, de obligatoriedad, deben ir acompañadas, pero el proyecto lo dice así y establece otras medidas también mediante el fomento más intenso posible de estos mecanismos. También se introducen algunos otros, por ejemplo, la inclusión de la asistencia letrada en esta fase preprocesal dentro de la justicia gratuita. Es decir, que aquellos que vayan a acudir a estos ADR en los que sea preceptiva la intervención de abogado podrán, si tienen los beneficios de justicia gratuita, gozar de esa asistencia en ese marco de gratuidad en fin, o subvencionada, públicamente subvencionada. Así que, bueno, yo creo que se trata de disparar desde todos sitios, tratando de fomentar ese cambio cultural, ese cambio de paradigma,
y encontrar pues, todos los distintos mecanismos, piezas, instrumentos que permitan ir forzando, porque eso es lo que se ha decidido, forzando ese cambio de paradigma. Complemento muy rápidamente. También podemos pensar, es decir, no tenemos ahora mismo una discusión tributarista, pero también podemos pensar que dada la evidente descentralización del país, pensar también la tributación autonómica. Pero eso es un elemento más posiblemente de competitividad, en el cual si no hay estrategia de bonificación a nivel nacional, se pueda pensar en una estrategia mucho más concreta de IRPF autonómico. Pero es un tema, evidentemente, que tendremos que entrar en el tema de discusión tributaria sobre las posibilidades reales o no de que esto realmente se pueda implementar. Añado otro elemento más, muy rápido, y es hay una alternativa más de incentivación que es, tal vez, que no suena tan bien como la positiva tributaria, sino por el lado negativo, y es el castigo para aquellos casos que de forma realmente no meritoria se ha huido de la mediación o la conciliación. En otras palabras, castigar aquellos casos en que se pueda obtener información por parte del juez, en que el juez, el juzgador, observa que le ha llegado un conflicto, esto es peligroso, pero le ha llegado un conflicto que piense que evidentemente podría haber sido conciliado, mediado, acordado o resuelto fácilmente antes de entrar en juicio. Esto es otra alternativa, es el incentivo negativo. No obligo a nadie a utilizar los mecanismos en absoluto, pero si usted de alguna manera está utilizando el sistema de una manera, el sistema judicial hablo, de una manera en que es hasta cierto punto evidente o centralmente evidente que no debería haber sido utilizado porque está siendo no meritorio su utilización, pues de alguna manera la estrategia de castigo. Pero eso es un tema de otra discusión difícil. Muchas gracias, Juan. Y ya la última pregunta para que nos da tiempo, porque son y 26, tenemos 4 minutos. Nos pregunta una oyente, un asistente, que nos explicaran por qué desde las diferentes modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil no se ha hecho uso por los jueces y tribunales del acceso a la mediación intrajudicial prevista en la fase de audiencia previa del procedimiento ordinario y en la vista previa del procedimiento verbal. Bueno, yo creo que esa es una afirmación solo a medias. Estadísticamente tendría razón quien así nos pregunta, pero no es cierto que no se haga uso de la mediación, va por territorios. Pero no solamente en la audiencia preliminar, sino en muchas otras ocasiones, también a través de los letrados de justicia, en aquellos sistemas o en aquellos lugares donde hay implementados servicios de mediación intrajudicial, esta derivación se produce. Estas derivaciones se producen a 3 instancias distintas, muy rápidamente. En algunos casos, las propias comunidades autónomas con competencias transferidas, en el caso del País Vasco o de Cataluña, digamos, tienen sus propios servicios de mediación a los cuales, dentro de la estructura autonómica, a los cuales derivan los jueces y tribunales. Y cualquier persona que viva, cualquier usuario de la justicia que viva en esos territorios puede dar fe de que efectivamente se producen esas derivaciones. Es verdad que no de forma masiva porque los medios son limitados, pero cuando se dan las condiciones existen. Hay otra posibilidad, por ejemplo, fue la que se utilizó en Canarias, que es la derivación simplemente a profesionales externos, subvencionando, pagando esa derivación o el ejercicio de esa mediación derivada desde los tribunales. Y hay un tercero que se está ensayando en algunos sitios, y hablo con conocimiento porque es precisamente el sistema por el que optamos en el Tribunal Superior de la Justicia de Murcia, y nosotros tenemos la única oficina de mediación intrajudicial inserta dentro del organigrama de oficina judicial. Está dirigida por una letrada de la Administración de Justicia, que es mediadora, y servida por funcionarios de justicia, quienes en sede judicial, con un repertorio de en torno a de un centenar de mediadores externos que pro bono intervienen en la mediación en aquellos asuntos que les son derivados por los jueces. Derivación para la cual la propia unidad de mediación asesora a los jueces en la identificación de qué asuntos sí y qué asuntos no, digamos, tienen indicadores favorables a producir la mediación. Y no solo en el ámbito civil, sino en todos los ámbitos, en el ámbito penal, contencioso, social, familia, el mercantil queremos implementarlo y también civil. Así que es más una cuestión de medios y de posibilidades que de un obstáculo, digamos, insalvable o cultural o una negativa por parte de la judicatura
a la que en cualquier caso siempre, como tantas otras cosas, nos viene bien que nos recuerden el esfuerzo que debemos hacer por la formación. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a los tres. Yo creo que con esto podemos cerrar esta sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.